Muy buenas tardes a todas, todos los presentes. Allí shamushka kapaychik kay tananakuiman. Ñukanchik kushi shunguwan kankunata chaskinchik. La Cátedra UNESCO Indígenas en la Ciudad se creó el año 2023 y una de las líneas que estamos esforzándonos por impulsar y que también les pedimos a ustedes la colaboración en eso, acá hay colegas, dirigentes articuladas de distintas organizaciones, es que podamos crear estos espacios de diálogo entre academia, sociedad civil, pero principalmente pensando en organizaciones indígenas y también representantes del Estado, ¿no? Queremos que el espacio del día de hoy, le hemos llamado conversatorio, porque realmente quisiéramos que sea un conversatorio, podamos reflexionar sobre el tema de la historia, la memoria, las comunas, los pueblos indígenas en Quito, sus políticas públicas. Hemos invitado a 3 colegas, compañeros, amigos, amiga, ¿no? Que les voy a ir nombrando, les voy a pedir que pasen y voy a decir algunos datos de su currículum para después entrar directamente al conversatorio. Le voy a pedir que pase por favor Flores Milo Simbaña, él es perteneciente a la nacionalidad quichua, actual presidente de la comuna Tolachica de Tumbaco y ex dirigente de la CONAIE. Flores Milo tiene una larga experiencia y trayectoria en la organización y dirigencia indígena, ha sido miembro del Consejo Político de la Curunari y de la CONAIE, responsable de áreas, territorios y recursos naturales de la Ecuarunari, secretario ejecutivo del Parlamento Indígena de América, entre otros. Flores Milo tiene estudios en Derecho e Historia, es profesor de Historia en la Universidad Central del Ecuador, profesor de Filosofía Andina en la Universidad Indígena Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta y Huasi, y ha realizado estudios en el campo de la plurinacionalidad, derechos colectivos, historia del movimiento indígena, sobre las comunas, y publicado varios artículos en revistas dentro y fuera del país. Es autor del libro Así encendimos la mecha, sobre los 30 años del primer levantamiento indígena de 1990. Zadkiel Cárdenas, por favor, es secretario de Educación, Recreación y Deporte del Gobierno Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Fue director metropolitano de Educación Inclusiva en el mismo municipio. Es licenciado en Filosofía y Pedagogía y magíster en Desarrollo Local en esta universidad, en la Universidad Politécnica Salesiana. Y en esta universidad también fue investigador asociado en el Grupo de Investigación de Niñez, Juventud y Adolescencia, que actualmente están los colegas Daniel Llanos, René Hunda y otros colegas, presidente de la carrera de Filosofía y Pedagogía y vocero nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Actualmente es un activo militante de diversos procesos territoriales en barrios de Quito y especialista en movimientos sociales y conflictos urbanos. Amparo Eguiguren, por favor, Amparito. Amparo es docente de la carrera de Antropología, de las maestrías en Desarrollo Local y en Antropología en la Universidad Politécnica Salesiana, investigador en el Grupo de Estudios de la Cultura de la UPS, ha realizado varias investigaciones en temas relacionados con las nuevas ruralidades y la gentrificación rural. Es parte de nuestra cátedra UNESCO Indígenas en la Ciudad, donde ha realizado un análisis de las estadísticas nacionales sobre indígenas y lenguas en las ciudades y que es lo que nos presentará hoy. Les damos a todos ustedes, a todas ustedes y a nuestros panelistas la bienvenida a nombre de nuestra vicerrectora de sede, la doctora María Sol Villagómez, y esperamos que podamos realmente realizar un conversatorio. Yo ya me voy a ir a sentar allácito. La idea es que puedan poner sobre la mesa el tema, unos 10, máximo 12 minutos, para que después realmente podamos conversar. Tengo entendido que hay colegas que están en camino, pero que por respeto a los que estamos acá, empecemos a tiempo. Les voy a pedir también disculpas adelantadas, Amparito y yo a las 5 y 5 vamos a tener que ausentarnos, pero no se van a quitar las ganas de conversar. Bienvenidos y bienvenidas.
Bien, entonces le voy a dar la palabra a Flores Milo. Ya lo he presentado y entonces adelante, Flores Milo. Buenas tardes y primero gracias por la invitación y la delegación por parte de la compañera Ana Tasiwano y gracias por la asistencia de los compañeros que están acá. Bien, digamos, en Quito la realidad de las comunas es bastante paradójica, digamos así. Porque por un lado tienen una visibilidad bastante amplia, bastante grande, pero por otra, en el aspecto ya más económico y de políticas públicas, tienen una opacidad bastante preocupante, diríamos. Entonces, esa es como una doble realidad. Y al mismo tiempo, eso también refleja la tensión y conflicto que tiene la actual estructura jurídica alrededor de comunas, ¿sí? Una estructura jurídica que tiene contradicciones, tiene vacíos, ¿sí? Y que eso hace que, por ejemplo, ciertos niveles de Estado y el municipio, sobre todo el municipio y también el Ministerio de Agricultura, pongan por delante la vieja ley de comunas de 1963 para desconocer derechos colectivos de la Constitución, ¿sí? Esa es como la doble paradoja en las cuales subsisten las comunas. ¿Por qué se da eso? Bueno, hay varias explicaciones que podemos tener y que hay varios estudios que se han hecho, incluso aquí a nivel de tesis que se han hecho acá en la misma Salesiana, hay estudios de algunos casos que es bastante interesante revisarlos. Hay documentos que han elaborado las mismas comunidades a través de sus organizaciones, ya sea el pueblo Iticara, ya sea en el caso de las comunas de Lilaló, que lo hicieron a través de la UCI, que dan cuenta de cuál es el nivel de conflictividad de estas comunas. Entonces, esa por un lado. Bien, ¿cuál es la realidad de las comunas de Quito? Bueno, hay alrededor de 76 comunas que el municipio, en un estudio que hizo entre el 2010 y 2012, las dividió en dos categorías, las activas y las inactivas. Las inactivas serían aquellas comunas que tienen personalidad jurídica vigente, o sea, está ahí, pero que no tienen actividad en algunos niveles, ya sea que no eligen cabildo, o si eligen cabildo, los cabildos actúan de manera, digamos, independiente de otras expresiones de la comunidad, como las asambleas, por ejemplo, o las mincas. Y las comunas activas que hacen todos estos, que además de elegir cabildos, actúan a través de asambleas y activan a través de mingas y demás cosas. Entonces, según esta división que hace el municipio, habríamos alrededor de 76 comunas, de las cuales alrededor de 46, 45 serían las activas y el resto estarían en esta categoría de inactivas. ¿Sí? Bien, el problema que tienen no solo a nivel político, es decir, cuando cualquier institución del Estado, ya sea la Asamblea para hacer una normativa alrededor de las leyes, el municipio, la prefectura para definir ordenanzas o políticas públicas, incluso la problemática también se da a nivel de la academia, es en la definición de la comuna, qué se entiende por comuna actualmente, y ahí hay un conflicto bastante grande. Porque tanto a nivel político del Estado como a nivel de academia se quiere partir de una definición de comunas bastante reducida, ¿sí? Que depende mucho o se desprende mucho precisamente de la vieja ley de comunas. Es decir, que en esta ley, aunque no lo define, pero pone los elementos de definición sobre los cuales se actúa o se ha venido actuando, que es propiedad, ¿sí? Estructura organizativa, y su definición como sujeto. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Es decir, que una comuna es comuna mientras tenga propiedad comunal, ¿sí? Y que una comuna es comuna mientras tenga cabildo y asamblea, ¿sí? Y finalmente una comuna es tal, o lo define como tal, como una organización social, ¿sí? Es decir,
igual a cualquier otro, a la fundación. Incluso ayer, anecdóticamente, por unos conflictos que tenemos algunas comunas de aquí de Quito con el SRI, justamente el personal del SRI nos decían, sí, es que las comunas tienen la misma dimensión que una asociación o una fundación, ¿sí? Entonces ahí siempre nosotros nos convertimos en profesores de los funcionarios públicos para estarles explicando permanentemente cuál es esta realidad. Bueno, entonces esa definición, si ustedes revisan estudios académicos, incluso no solo a nivel de tesis, sino incluso publicaciones ya de viejos investigadores agrarios de los años 70, 80, incluso 90, yo siempre recurro a dos textos que me parecen no sé si estoy equivocado, pero los dos últimos estudios sobre comunas que han hecho esta proyección más amplia. No digo los autores, pero son dos textos donde la definición de comuna es justamente eso, ¿sí? Hay un tercer elemento que es más manejado a nivel de la academia, es que las comunas se definen a través de estos lazos de parentesco, ¿sí? Entonces, como las comunas actualmente, y sobre todo desde los años 80 para acá, ya no reúnen estos tres elementos más del parentesco, por lo tanto las comunas estamos en crisis o estamos en proceso de extinción. Pero si nosotros vamos al hecho netamente cuantitativo, ¿sí? Con unos compañeros hicimos una investigación solo cuantitativa de cuántas comunas tiene registrado el Estado, sobre todo el Ministerio de Cultura, el MIES y la Secretaría de Pueblos, ¿sí? ¿Cuántas comunas hay? Entonces, si comparamos esos datos con los datos que tenemos de los años 80, resulta que las comunas han aumentado, ¿sí? Comunas, comunidades. Pero sin embargo, a nivel político y teórico, académico, dicen que las comunas estamos en extinción o en crisis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Sí? No sé, creo que ya me extendí la introducción. Entonces, bien, la cuestión es que con estos enfoques que se hace de las comunas siguen concebidas como una realidad periférica, ¿sí? Es decir, las comunas siempre han sido catalogadas como unas realidades periféricas que están allá en lo rural y en lo rural de lo rural, ¿sí? Y que sus economías son eso, periféricas o subsidiarias del modelo económico dominante. Y no me refiero en términos históricos de capitalismo, sino en general de un modelo económico nacional, digamos así, ¿sí? Ya sea de las haciendas, ya sea de la industria o agroindustria o cualquier otra, es subsidiaria a eso, ¿sí? Y eso se sigue manteniendo hasta ahora. La única forma, digamos, el único intento de rebasar esa realidad, ¿sí? Porque las comunas, ¿sí? Comunidades, son una realidad nacional, no son una realidad que está en unas cuantas provincias en la sierra o en la Amazonía, sino es una realidad nacional, ¿sí? Y sobre eso se asienta la visión de plurinacionalidad, ¿sí? Entonces, la plurinacionalidad fue un intento de tomar o de partir o de organizar el Estado y lo público, dejando de lado este criterio de que las comunas es una realidad periférica, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos lo que dice la Constitución, que no es todo lo que propuso el movimiento indígena. Si ustedes revisan el proyecto político de Constitución presentado en la Asamblea de Montecristi, van a comparar que hay una distancia bastante amplia entre lo que finalmente terminó aprobándose, ¿sí? Y entre lo que presentó como proyecto el movimiento indígena. Entonces, ahí podemos ver claramente esto de que el Estado le sigue sosteniendo a la comuna como una real periférica, y esta visión de la plurinacionalidad es otra visión mucho más amplia. Entonces, y esta es la segunda parte que quería mencionar, ¿sí? Por un lado tenemos un cambio en estos últimos 30, 20 años, sobre todo a partir de la Constitución del 2008, tenemos un cambio bastante grande de la estructura de lo jurídico, la estructura jurídica alrededor de las comunas, se ha cambiado bastante, ¿sí?
en donde podemos resumir que las comunas han dejado de ser consideradas o concebidas como un sujeto social y pasan a ser una autoridad territorial y autoridad jurisdiccional, ¿sí? Son sujetos de derechos colectivos, ¿sí? Y que tienen un montón de funciones y capacidades administrativas dentro de su territorio. Y eso nos parece fantástico, pero si nosotros revisamos las leyes que se aprobaron a partir de la Constitución de Montecristi hasta acá, y si revisamos la normativa más abajo en los municipios o en los gobiernos locales en general, vamos a ver que el Estado se ha quedado 30 años atrás, ¿sí? Entonces, aquí, bajo ese criterio, a veces ese sentido común que dicen que las comunas son la tradición que se ha quedado en la historia, acá que realmente se ha quedado en la historia es el Estado. Y las comunas estamos a otra dimensión. No digo que estamos perfectos en el paraíso, pero estamos a otra dimensión del Estado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son los conflictos que se tienen en este momento? Primero, que se puede mencionar que las comunas, no solo aquí en Quito, sino en una nacional, vivimos una especie de asedio tanto del Estado como del capital, ¿sí? Por distintas maneras. Vamos a limitarnos solo en el tema del Estado. Aquí, como todos sabemos, aquí el capital, la empresa, ha desarrollado su economía no independiente del Estado, como suele decir el discurso neoliberal, más bien ha crecido a la sombra del Estado, ¿sí? Pero resulta que, si ustedes revisan el CERCOV, donde es la instancia para contratar con el Estado, se puede contratar mediante toda modalidad, menos como común. Entonces, las comunas no podemos contratar con el Estado, ¿sí? Segundo, otro de los conflictos bastante fuertes, pero que nadie le para bola, es todo lo que tiene que ver alrededor de los impuestos, ¿sí? Que nos castigan a las comunas de manera terrible. Y muchas comunas, incluida la mía, para no tener conflictos con el catastro, nosotros no nos hemos catastrado, solo hemos inscrito en el registro de la propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos catastramos, no nos catastran como propiedad comunal, nos catastran como propiedad privada. Y por lo tanto, digamos, si pagamos por el costo comercial del territorio, ¿ya? Y mi comuna está levantada sobre 104 hectáreas. Imagínense el impuesto que calcularían aquí en Quito, ¿sí? ¿Cuánto pagaría de impuestos catastrales? 104 hectáreas, ¿sí? Para ir terminando ahora sí. Entonces, pero cuando nosotros vamos al municipio a decir que buscar una solución, ellos dicen tratar caso por caso. Eso sería una cosa interminable. Cuando la solución por mandato de cuestión es cambiar la estructura de catastro, crear la categoría comunal y acorde con lo que dice la Constitución de crear la lógica de catastro bajo los conceptos de tierra y territorio, ¿sí? Entonces, esas son como las múltiples… y finalmente, cuando nosotros vamos a pedir una obra pública, nos aplican la norma de la contratación pública que dice que no se puede intervenir, el Estado no puede invertir en propiedad privada, porque para el Estado la propiedad comunal es propiedad privada, porque para eso solo hay esto, propiedad pública y propiedad privada, no hay propiedad comunal, ¿sí? Cuando la Constitución reconoce la propiedad comunal, y por lo tanto toda la estructura del Estado administrativa debería cambiar en esa lógica, pero no se ha puesto en esto. Por lo tanto, las comunas estamos, lo que yo digo es que bajo esta lógica lo que tenemos es estas dos cosas. Primero, estamos asediados por el Estado. No es un lío moral de que las comunas, sobre todo los jóvenes, los comuneros y sobre todo los jóvenes, queramos dejar de ser comunes. Cuando siempre hay esto, la primera cuestión es que la misma comuna quiere dejar de ser común. ¿Cómo la gente no va a querer dejar de ser común si tienen todas estas trabas, digamos así? ¿Sí? Entonces, y segundo, es que este asedio lo que hace es justamente poner en condiciones de clientela política para políticas públicas, ¿sí? Para poder acceder a políticas públicas, ¿sí? Y a media hora de aquí de la capital de Ecuador, mi comuna no tiene agua potable y no nos quieren dar agua potable, ¿sí? Por todas estas trabas administrativas. Entonces,
muchas de las comunas se debilitan o están al borde de la extinción o son producto a pasto de clientela política presidente, sobre todo con gobiernos como los que estamos viendo. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Flores Milo. Yo le voy a dar directo la palabra a cada uno de ellos y después voy a tratar de conectar algunos de los elementos que presenten, ¿sí? Zadkiel, por favor, tienes la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes con todas y con todos. Segundo, me gustaría confesarles, digamos que siento que juego un doble rol un poco incómodo, porque me presentan como funcionario del municipio, y sí soy funcionario del municipio. Mucho de mi interés respecto a qué pasa en las comunas surgió de mi trayectoria en la función pública, pasé por algunas áreas y en algún momento me llamó mucho la atención que llegaban una suerte de trámites que efectivamente, dependiendo de dónde venían, tenían distintos tratamientos, distintas normativas, pero que casi siempre se encontraban con la misma pared, y la pared parece que la normativa no es clara. Bueno, por un lado sí represento esa institución llena de funcionarios que no acabamos de entender y llena de normas que no acaban de servir, pero también crecí sin ser comunero en una comuna, y desde hace algunos años de mi proceso más político, militante, autónomo se cierne sobre un par de ellas. Yo parto de dos cosas. La primera, lo que decía Flores Milo, de que mucho de lo que entendemos como comuna es lo que nos dijeron a partir de la reducción o de la interpretación reduccionista de lo que las leyes terminaron estipulando que era. Entonces, que posiblemente no venimos a hablar de qué son las comunas, sino de lo que nos dijeron que eran las comunas a través de los cuerpos normativos que muchas veces hicieron de mala gana. Segundo, me parece que es importante problematizar en qué momento estamos dando esta discusión. Creo que cuando uno estudia, digamos, los distintos momentos históricos del análisis de los territorios, existe una suerte de concatenación o máxima respecto a que en los momentos donde los estados en las crisis neoliberales colapsaron o se declararon fallidos, hubo siempre, digamos, un regreso de la política y de la academia a ver lo local. Y de hecho fue eso lo que en su momento me orilló a mí a estudiar desarrollo local en esta universidad. Sin embargo, me parece que lo que se ha hecho en este punto es tener una mirada mecánica de pensar que regresar a ver lo local es únicamente regresar a ver los otros niveles de gobierno, como las prefecturas, los cantones, las juntas parroquiales, y no necesariamente regresar al análisis de qué pueden representar las comunas en el marco del análisis de lo local. Y eso ha sido, digamos, un poco la pregunta que a mí me ha motivado en los últimos meses, en los últimos años. Bajo esa concepción yo creo dos cosas. Primero, que estamos viendo una crisis agudísima que se expresa en tres momentos. El primer momento, que me parece crucial, es entender en el flujo migratorio que estamos teniendo, que es a su vez producto de otra cosa, que es el empobrecimiento sistemático de los territorios. Ya no creo que es, digamos, una cosa que se palpa únicamente a través de las cifras, sino que se palpa en la calle, ver cómo las tiendas cierran, ver cómo a una vecina se le van no uno, sino dos, tres hijos, los sobrinos. Hace 5 años, en la misma comuna donde yo trabajo, hicimos el ejercicio de quién conoce a alguien que haya emigrado, y era un vecino. Hicimos el ejercicio de 3 semanas y era un hijo. Entonces, digamos, se va cerrando ese ciclo de la migración producto del empobrecimiento de muchos de los territorios. Y finalmente también está el tema del narcotráfico, que creo que es algo que no deja de ser menor, sobre todo en sectores urbanos, ¿no? Y que me parece que es una realidad que también se habla muy poco y que posiblemente será una de las más dirimentes al mediano plazo. Creo que ante esa crisis, digamos, que estamos viendo como sociedad, también deberíamos entender que hay una crisis de los niveles de administración más formales. Creo que no es menor, por ejemplo, todos los asedios que también se dan contra los GATS, no solo desde el engrosamiento de las deudas. Por ejemplo, Quito en este momento se la deuda $100 millones desde el gobierno nacional, que ya, digamos, es una cifra que sigue sumando y no empieza a ser menor. Y también, les digo frontalmente, toda la disputa política que se da entre el nivel nacional y los niveles locales de gobierno, ¿no? Hoy creo que está focalizado en prefecturas y alcaldías, pero eventualmente en algún momento se va a empezar a focalizar ya a nivel más territorial en juntas parroquiales, por ejemplo. Y eso
yo no creo que pasará en mucho tiempo, pasará en 6 meses ya en el marco de las preinscripciones o de las primarias que puedan hacer las distintas fuerzas políticas. Y en todo ese contexto de crisis me parece que había que regresar a ver a las comunas. Y ahí, desde mi experiencia tal vez más militante y también como funcionario, me gustaría plantearles algunos nodos de esta crisis que me parece que son importantes saldar. Yo estoy de acuerdo que la normativa es ambigua y creo que es deliberadamente ambigua. Creo que hasta un punto esa ambigüedad de la normativa puede terminar resultando hasta un elemento de protección en algunos casos, porque me parece que tampoco en esa ambigüedad de la normativa el gobierno puede tener, digamos, unas herramientas, o el gobierno, el Estado, el poder, el capital, unas herramientas a veces tan focalizadas para desintegrar las comunas directamente, como sí tiene, digamos, para golpear a otros niveles de gobierno porque están muy claros cuáles son los elementos. ¿Qué quiero decir en este caso? Por ejemplo, es un impedimento la inscripción de las directivas de los cabildos, indudablemente, pero no están expuestos, digamos, al mismo nivel que una autoridad de elección popular, por ejemplo, en términos de cuáles son las figuras de remoción de los cargos. Y eso me parece que en un contexto de agresividad declarada hacia los territorios, hacia las expresiones organizativas de los territorios, puede terminar siendo lastimosamente una ventaja. Dicho de otra forma, creo que en los últimos 6 años hay unos antecedentes jurídicos perversos de cómo, por ejemplo, en municipios pequeños de 7 concejales, 4 pueden terminar removiendo al alcalde. Entonces, eso me parece que no es una figura que pueden utilizar, digamos, estos poderes fácticos en pro del desmantelamiento de las comunas, y creo que eso es una ventaja. Ahora, también creo que no han inventado esas formas porque posiblemente todavía no han visto el potencial peligro que les podría representar las comunas. Creo que una vez depuren o agredan a las juntas parroquiales, evidentemente regresarán a ver a los otros niveles de gobierno o a las otras expresiones asociativas de los territorios que probablemente les resulten incómodas, y probablemente ahí sí buscarán una reforma a las leyes que les permita, digamos, deliberada y declaradamente profundizar esa contradicción. Respecto, digamos, a estos nudos de conflicto que yo veo especialmente en esta ciudad, en el distrito metropolitano, creo que hay 3 cosas importantes o 4. La primera es la discusión respecto al suelo. Estoy absolutamente de acuerdo que ninguno de los instrumentos internos que tiene el municipio, el Plan Único de Gestión del Suelo, cómo se calculan los prediales, etcétera, ninguno toma como consideración el tema de las comunas. De hecho, les doy un ejemplo de eso. Por ejemplo, pienso en comunas de la parroquia Puembo, en el plan de uso y gestión del suelo que se aprobó en el 2019, ahí era un documento de 1000 hojas que se pasó 24 horas antes de ser aprobado, que evidentemente no era legible, y que en el último anexo hablaba de un plan de expansión urbana para Puembo de humildes 400 hectáreas, sobre suelo comunal la gran parte de esa expansión urbana. Entonces, evidentemente, más allá de que ahí había una intención declarada, digamos, por urbanizar hacia los intereses de las grandes empresas inmobiliarias, no termina existiendo, digamos, ni la intención, ni creo los aparatos jurídicos desde la Lotus, desde la misma Constitución a veces, para que se haga una normativa especial del suelo respecto a las comunas, y eso es un problema, porque al menos para mí, en términos urbanos, el comienzo del valor está en el suelo, y si nosotros no podemos otorgar un mecanismo de análisis jurídico a cómo interpretamos ese uso o usufructo del suelo o esa propiedad del suelo, ya de entrada estamos expuestos a declararlo, como decía acá, bien privado, y el rato que es privado le damos el mismo tratamiento al proyecto de expansión inmobiliaria de Uribe Schwarzkopf que al suelo comunal, que viene siendo producto de la organización y la resistencia desde hace cientos de años, y eso, digamos, de antemano representa una desigualdad fáctica que no termina siendo menor. Lo segundo que me parece complejo es el tema de la asociación y a veces la contraasociación que existe. Me parece que no es menor y que en algún punto también se debería pensar cuáles son los candados jurídicos que puedan, primero, evitar la toma, por ejemplo, de algunos cabildos por parte de las inmobiliarias. Yo también en el Valle de Tumbaco conozco al menos un caso clarísimo,
donde quien está al frente del cabildo está mucho más alineado a unos intereses que a otros, y ya es un tema, me parece hasta satírico, de que van a votar personas que viven en las urbanizaciones, en los cabildos. Entonces evidentemente también va habiendo una toma progresiva de esos espacios. Y también en otro caso muy particular me llamó mucho la atención cómo se van creando contraasociaciones. Entonces justo la asociación de moradores y moradoras de vecinos por la disolución de la comuna, que evidentemente no se llama así, sino se llama por el derecho a la propiedad, por lo que fuera. Y creo que en este tema, digamos, el nodo crítico que también debería ser pensado a nivel jurídico es qué dice la normativa nacional respecto a las comunas y la herencia, más allá del suelo y la propiedad. Porque me parece que el punto de ruptura generalmente, digamos, para que estas asociaciones puedan conformarse, que para mí son contraasociaciones, es el tema de la herencia, o sea, digamos, del traspaso generacional de la propiedad privada, porque se entiende como propiedad privada. Yo he edificado esta casa, quiero dejarla a mis hijos, pero no puedo sin pasar por el cabildo o lo que fuera. Entonces me parece que ahí, de nuevo volviendo al suelo, pero sí específicamente el debate de la herencia debería poder ser, digamos, mucho más analizado. Tercero, que me parece, digamos, una preocupación real en el caso quiteño, es que sí siento que las comunas están expuestas a un plan de relegamiento y amurallamiento de condiciones de empobrecimiento en muchos casos, que justamente todas estas ambigüedades que existen respecto a lo que se puede hacer o a lo que no se puede hacer en este tipo de territorios nos ha orientado a que muchas comunas opten por, o no opten, sino más bien que se vayan vaciando. Entonces también, al menos me suenan dos casos muy presentes donde la edad media de asistentes a la asamblea comunal sigue subiendo, mientras los hijos, las hijas ya ni siquiera buscan carnetizarse o registrarse en los cabildos como nuevos comuneros y comuneras. Y eso a su vez lo que hace es que ante tal vez realidades como, no sé, pienso en la comuna Santa Clara, donde cada vez tienes menos comuneros y más habitantes. Entonces me parece que está alrededor de 18.000 personas y creo que solo 5.000 están censados. Voy cerrando con dos cosas más. Me parece urgente que, en detrimento de esto, el Estado, digamos, bajo una lógica de conservación social, civilizatoria, sí debería entender a las comunas no solo como el producto y la proyección a futuro de lo que se debería hacer, digamos, por justicia histórica, sino también desde la óptica de tener territorios más bien de resguardo que aseguren mínimas unidades productivas para el territorio. Creo que para mí, justo la base de lo que decía Flores Emilio con el SRI, con el CERCOV, que las comunas puedan ser entidades que puedan participar en el CERCOV, en las ferias inclusivas, en lo que fuera, para mí el salto real es en poder convertirse en dispositivos, digamos, productivos que puedan entrar a hacerle competencia a ese modelo. Lo último que cierro diciendo, que yo lo veo mucho en el municipio, es que para mí comuna es el antónimo de inmobiliario, y eso creo que es importante entender. Entonces, hoy por hoy, digamos, creo que el modelo comunal, con sus defectos, con sus virtudes, con sus ambigüedades, puede ser lo último que, al menos en Quito, en muchos territorios esté frenando la expansión inmobiliaria desmedida, ¿no? Y que es una realidad, al menos desde el 2016, que se les aprobó todas las normativas que quería. Y creo que en ese sentido, si queremos construir una ciudad que tenga planificación desde las nuevas centralidades y lo que fuera, es justamente desde la óptica de qué pueden convertirse las comunas o qué ejemplo le pueden marcar las comunas a la ciudad. Eso, gracias. Súper. Gracias, muchas gracias, Adquiel. Amparito tiene algo que mostrarnos. Sí. Adelante. Bueno, yo quería contextualizar un poco el debate de las comunas en el tema de pueblos indígenas y de pueblos indígenas en ciudades. Entonces, tengo una presentación que en realidad nos muestra datos estadísticos del último censo del año 2022, que todos sabemos que ha habido un montón de errores y de problemas en ese censo, lo mismo en el del 2010, peor todavía. Entonces, algunos puntos muy cortitos. El primero es cómo se autoidentifica la población en todo el país. Tenemos que un casi 78% se considera población mestiza.
un 7.7% montubios, 7.7% indígenas en todo el país, 4.8% afroecuatorianos, 2.2% se consideran blancos y 0.1% otro, sobre todo población extranjera. Adelante. ¿Qué pasa con la población indígena urbana y rural? En el país hay 1.302.057 personas que se autoidentifican como indígenas. Esto, como veíamos antes, es el 7.7% de toda la población del país. De este 1.300.000 personas, más o menos un 26% viven en ciudades y un 74% en áreas rurales. Las diferencias entre hombres y mujeres viviendo en áreas urbanas o rurales no son realmente significativas, pero sí esta gran diferencia, un tercio de la población indígena del país vive en áreas urbanas, menos de un tercio en realidad, una cuarta parte. En el caso de Quito, que estamos hablando de comunas, ¿qué pasa con población indígena en Quito? Los datos que tenemos en realidad es sobre toda la población indígena, la mayor parte es población migrante. En realidad habría que analizar un poco más si la población de las comunas de Quito, de estas 76 comunas, se autoidentifica o no como indígena. Entonces tenemos que en Quito hay en todo el distrito metropolitano un 4.7% de población autoidentificada como indígena. De esta población, ¿tenemos un puntero? Bueno, no importa. De esta población, en el área urbana hay un 4.9%. Gracias. Puntero. Entonces, un 4.9% de la población de Quito, en el área urbana de Quito, se considera indígena. En el área rural, es decir, las parroquias rurales del distrito metropolitano, hay un poquito menos, 4.28%. Es decir, es más importante el porcentaje de población. En Guayaquil, en todo el cantón, hay apenas un 1.34% de población que se considera como indígena. En el área urbana hay un 1.37% y en el área rural es una población mucho menor, menos del 1%. Sigamos. Adelante. En el caso de Cuenca también llama la atención que hay apenas un 1.47% de población que se autoidentifica como indígena en el cantón Cuenca. En el caso de la población urbana, 1.39% y un poquito más en el área rural del cantón Cuenca. Adelante. Bueno, ¿cuáles son las provincias que tienen mayores porcentajes de población que se considera como indígena? Vamos a ver que las que mayor población indígena tienen o autoidentificada están todas en la Amazonía. Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Orellana, Zamora Chinchipe y Sucumbíos. Adelante. En el caso de Napo, un 36% de la población que vive en ciudades se considera indígena. Esta es la provincia donde hay más cantidad de población indígena viviendo en ciudades. En Pastaza un 27.47%, Morona Santiago 22.10%, Orellana casi un 16% y Zamora Chinchipe
Chinchipe y Sucumbíos, menor población indígena en ciudades. Adelante. En la sierra, los porcentajes son menores. Chimborazo es la provincia que mayor población indígena urbana tiene, seguida de Cotopaxi, Imbabura y Bolívar. El resto de provincias de la sierra tienen realmente muy poca población indígena en ciudades. Adelante. En Galápagos, en el caso de la costa y Galápagos, hay un 10% de población urbana indígena. Y en este caso llama la atención que es más la cantidad de población indígena viviendo en ciudades que en el área rural. En Esmeraldas baja significativamente, hay menos de 1% de población urbana considerada indígena, un poquito más en áreas rurales, un 5.54%. Y en Santo Domingo de los Áchilas igualmente menos del 1%, igual en el área rural hay un poco más. Adelante. Bueno, con esto vamos a ir finalizando algunos datos sobre lenguas, población indígena y lenguas. En el 2022, en el censo del 2022, la población indígena que habla alguna lengua nativa, además de, podría ser otra lengua además de la nativa, es casi un 50% en todo el país. Ahí, en el 2010, había casi un 65% de población indígena que hablaba alguna lengua nativa. Es decir, hay una disminución importante entre el 2010 y 2022. Sin embargo, en el 2010, bueno, ustedes saben todos los problemas que hubo con el censo, entonces no sabemos si es un dato muy certero, ¿no? En el 2022, en todo el país, un 16.4% de indígenas habla solo la lengua nativa, mientras que un 83.6% habla lengua nativa y algún otro idioma. ¿Quiénes son los que más, digamos, el mayor número de población que habla quichua? Tenemos un 40.5% en el año 2022, mientras que en el 2010 los hablantes de quichua eran 55.7% de toda la población indígena del país. En el 2022, un 4.6% habla Shuar Chicham, que es el segundo idioma indígena con mayor cantidad de hablantes de esa lengua. Igualmente, en el 2010 había un porcentaje mayor, 6.1%. En el 2022 hay un 38.2% de población indígena que habla algunas de las otras 12 lenguas que se hablan en el país. En cuanto a provincias, vemos que la población indígena urbana que habla castellano, pero también alguna otra lengua indígena, la mayor cantidad está en Chimborazo, 5.44%. Sabemos que el idioma, la lengua indígena que más se habla es el quichua, lo mismo en Cotopaxi, 5.26%. En Imbabura llama la atención que hay apenas un 3.84% de población urbana que habla alguna lengua indígena. Bolívar y Cañar aún menos, Pichincha y Tungurahua menos del 2%, Azuay, Carchi y Loja menos del 1%. Bueno, la pregunta entonces es ¿qué hacemos, no? Y sí me gustaría que veamos esto de comunas en Quito, pero ¿qué pasa con la característica étnica de estas comunas? Súper, muchas gracias, Amparito. Aplausito, por favor. A ver, nos presentan conexiones, ¿no? Uno, este tema de la normativa. Seguimos anclados en la Ley de Comunas 1937, Flores Milo, 1937,
sigue siendo el paraguas interpretativo de qué es y qué no es comunas. También lo ha resaltado Zadkiel. Él habla de una normativa ambigua, que en realidad pone sobre la mesa dos temas grandes, ¿no? Que es el tema del territorio, ¿no? Y que tiene que ver con el aspecto jurisdiccional. ¿Quién decide sobre los territorios de esas entidades llamadas comunas, ¿no? ¿Quién es la autoridad? Y eso tiene que ver con si se considera privado, público, entidad privada, etcétera, etcétera. Y que más allá de lo que dice la Constitución, no hay un efectivo, no solo reconocimiento, sino ejercicio, digamos, de lo que significa una jurisdiccionalidad comunitaria, ¿no? Donde es la población que vive en ese ámbito territorial quien puede tener poder de decisión. Y eso cruza varios de los problemas, como las inmobiliarias, como el asedio estatal, los impuestos, etcétera, etcétera. Ese me parece que es, de las dos primeras exposiciones, un núcleo duro, digamos, de reflexión en torno a qué es, qué puede ser, cómo se entiende o se puede, debe entender las comunas. Y segundo, obviamente, que eso está relacionado con este asedio que nos ha planteado Flores Milo, pero que también de alguna manera lo ha resaltado Zadkiel, ¿no? O sea, que sea como un amurallamiento, sea como esta imposibilidad de justamente ejercer el ejercicio jurisdiccional sobre el territorio, que es un Estado que no puede, no quiere, no le interesa, o es más, intencionalmente bloquea esta posibilidad de ejercicio, de determinación de estos espacios, ¿no? Que se conecta obviamente con el debate de un Estado plurinacional que existe en papeles, ¿no? Y que no hemos logrado dar el paso, donde no es solo las comunas, pero obviamente es un elemento central, porque ahí es donde se concretaría el ejercicio de la libre determinación y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Yo me quedo solo ahí como para resaltar un núcleo duro, digamos, de las dos primeras exposiciones, y después la exposición de Amparito, que sabemos todos los problemas de los dos censos, 2010-2022, pero que sí nos pone sobre la mesa el tema de la población indígena, aunque ella no lo ha tocado, en relación justamente con las comunas, ¿no? Y la presencia de esta población indígena en los contextos urbanos. Justo estaba conversando con un colega, con un compañero, ¿no?, de Cotopaxi. Me dicen que en la zona de Guamaní existen 2000 cotopaxis que viven en Guamaní y que están organizados, por ejemplo, ¿no? Todo el mercado central, el mercado mayorista, está casi tomado por gente de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, ¿no? Entonces, bueno, más allá incluso de este conversatorio, creo que ahí tenemos una ruta, digamos, una agenda sobre la cual seguir pensando y reflexionando, ¿no? Nosotros como Universidad Salesiana nos comprometemos también a brindar ese espacio de seguir pensando. Yo quiero pedirle a Sebastián que me ayude con la moderación a partir de hoy del conversatorio. Yo lamentablemente tengo otro compromiso, me voy a ausentar. Se está transmitiendo el evento, ¿no? Después también lo podemos chequear. Bueno, eso. No sé si a partir de lo que he dicho tú me ayudas. Listo, gracias Fernando, gracias Flores Milo, Zadkiel, Amparito. Y bueno, como les había dicho Fernando, la idea era que los colegas nos hagan un abreboca para conversar, para preguntar, para comentar sobre este tema que tienen ustedes ahí en pantalla, ¿no? El tema de las comunas y pueblos indígenas en Quito, desde diferentes perspectivas, como lo hemos visto hoy, ¿no? Histórica, política, social. Entonces, bueno, queda con ustedes la palabra y pueden ser comentarios, pueden ser también preguntas. Si van a hacer preguntas, ¿a quién le hacen la pregunta? Por favor, sí. Bueno, buenas tardes. Lenita, ¿me ayudas con el micrófono? Ya te dan un micrófono para que puedan escucharte, sobre todo la gente que está conectada. Bueno, buenas tardes. Yo soy María Quintero, pertenezco al Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara.
cargo que asumí a raíz de ser presidenta de mi comuna, la comuna Ollambaro, y de haber trabajado en ejes de educación. Soy la dirigente de educación. Adicionalmente, desde hace 2 años ocupo el cargo de secretaria de la Asamblea de Comunas y Comunidades del Cantón Quito, a raíz de la creación de la Ordenanza 038, que reconoce parte o intenta reconocer los derechos colectivos para el ejercicio de la participación en el Distrito Metropolitano de Quito y sobre todo en aras de la construcción de un distrito metropolitano realmente acorde a la Constitución. Entonces les voy a expresar algunas inquietudes desde lo que ha sido este acompañamiento a las comunas, desde estas funciones que estamos cumpliendo. Como el tema es también relacionado con comunas y políticas públicas, voy a resaltar, y no con el ánimo de hacerlo sentir a nuestro colega, que es también funcionario municipal, pero creo que el tema del territorio, ¿no es cierto?, es un eje central en este momento y ha sido un eje histórico central, no es en este momento únicamente. Las comunas nos hemos visto amenazadas por el reconocimiento de los barrios, desde las políticas anteriores, no solo desde estas políticas actuales, sino anteriores, ¿no? Este intento de las alcaldías del reconocimiento de los barrios, ¿no? Y que se ha hecho muchísima promoción en toda la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no es cierto? Entonces, nosotras las comunas, estamos con una amenaza permanente, aparte de lo que ya señaló Flores Milo, de cómo poder identificarse como comunero, ¿no? ¿Cómo me identifico como yo comunero? Yo soy comunera, soy mestiza, hablo quichua, y en mi comuna se ha perdido la lengua quichua. Cuando yo fui a vivir a mi comuna hace 23 años, había hablantes quichua, ¿ya? Hay 2 generaciones de pérdida de la lengua. Y eso también demuestra los estudios que han hecho la Universidad de San Francisco y también otra universidad, no recuerdo si es la Salesiana. Hay una pérdida lingüística en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, por un lado está el territorio, están los aspectos culturales que se expresan no solo en la forma organizativa de control del territorio, sino también en la lengua y en las prácticas culturales. Y ahí nos vemos las comunas sometidas a la folclorización de estas prácticas culturales. Tenemos que someternos a los calendarios festivos del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuál es el calendario festivo que aglutina a Quito? ¡Viva Quito! ¿No es cierto? ¡Viva Quito!, que es una fiesta además inventada a partir de la década del 60 en el Distrito Metropolitano de Quito, pero que se sigue exaltando desde los gobiernos, desde el gobierno municipal. Entonces, las comunas, para poder ser beneficiarias de ciertos grupos musicales, de ciertos reconocimientos por parte de las administraciones zonales, han adaptado los calendarios festivos religiosos en muchas ocasiones a la fiesta de Quito. En mi comuna, por ejemplo, se celebra el 8 de diciembre, y si ustedes analizan todas las comunas que van desde Tumbaco hasta el Quinche, tienen una celebración relacionada con los cultos tradicionales históricos hacia la luna. Pero ahora es la concepción, digamos, de la fiesta dominante de Quito, ¿no es cierto?, la que nos permite acceder a ciertos recursos para reproducir en nuestros territorios nuestras prácticas tradicionales. Entonces, no tenemos una visibilización de nuestros territorios desde el Distrito Metropolitano. Es una demanda existente desde hace más de muchos años. Flores Milo, ¿cuántas asambleas estamos realizando para que haya un reconocimiento territorial
de las comunas. Y eso es una actividad simple, es una actividad georreferencial que se podría coordinar entre las administraciones zonales y los líderes de nuestras comunidades. ¿Por qué demandamos la demarcación de nuestros territorios? Porque estamos en un reconocimiento de nuestras autoridades territoriales. Es decir, desde más o menos hace 2 años, nosotros hemos visto una revalorización en nuestras comunas de lo que es el reconocimiento de las autoridades territoriales. Pero nos enfrentamos a la Agencia Metropolitana de Control, nos enfrentamos a la empresa eléctrica, nos enfrentamos a la empresa municipal de agua potable, nos enfrentamos a todo el aparataje del poder local, ¿no es cierto? Y por no decirlo del poder nacional. Es decir, no solo estamos ante un problema de la ley de comunas, no solo estamos ante un problema, hemos logrado ya que el Ministerio de Agricultura no nos friegue la paciencia en el reconocimiento a nuestras autoridades de acuerdo a cada cambio de cabildo. El tema, entonces, ¿cómo se hacen? Por más que esté la ordenanza 038 que obliga al municipio a que los planes de ordenamiento territorial se ejecuten con participación de barrios y comunas, eso es una utopía. Los planes de ordenamiento territorial que tienen vigencia por más de 12 años han sido aprobados sin la participación de las comunas. Peleamos por el tema de los presupuestos participativos que históricamente se constituyeron en el clientelismo político, ¿no es cierto? Hemos logrado avances al respecto del tema de los presupuestos participativos, pero nuestra demanda es no solo que se reconozca el presupuesto para la ruralidad en general, sino que se reconozca el porcentaje de ese presupuesto que dirige la municipalidad hacia las comunas. De lo contrario, nosotros nos vemos sujetos al nivel clientelar con las juntas parroquiales, porque es a través de las juntas parroquiales que tenemos que negociar las demandas para nuestros territorios. Eso quisiera yo señalar en forma general y digamos la carencia, no hay políticas culturales que permitan la revalorización de los aspectos culturales de las comunas. El distrito metropolitano no los tiene y voy a señalar una falla. Recién el distrito metropolitano elaboró la política pública para la primera infancia, política pública para la primera infancia. Hemos hecho observaciones formales, no hay un eje de interculturalidad. La política pública fue hecha por un equipo técnico de UNICEF. En ningún momento se consultó ni a las comunas ni a los barrios. El Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara tiene un acompañamiento a la TOGYA, al Centro Comunitario de Desarrollo Infantil, el único en el Distrito Metropolitano que atiende a 98 centros, el único que está haciendo intentos por generar propuestas de políticas interculturales. Eso nomás, gracias. Muchas gracias por la intervención, María. Creo que ayuda también a redondear y a complejizar más la discusión. Por favor, sí. Tenemos compañeros interesantes porque tenemos compañeros de la Salesiana, fuera de la Salesiana, compañeros de diferentes carreras y están también colegas de arquitectura de aquí que bienvenidos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, mi nombre es Verónica Guerrero, yo formo parte de la facultad, de la carrera de arquitectura de la Universidad Salesiana y bueno, soy arquitecta y dentro de la academia estamos participando en un proyecto internacional trabajando directamente con las comunas del Ecuador como tal. En Quito, este último tiempo hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas de las comunas que forman parte del pueblo de Quitucara, como son Mangaguanta, Cocotó, Miraflores y bueno, algunas más. Y yo creo que de todo lo que les hemos escuchado a las personas que nos acompañan aquí, que muchas gracias igual por la participación y por toda esta información que nos dan, creo que generalizar un concepto dentro de las comunas es muy difícil de lograr. Yo creo que cada pueblo, cada comuna tiene
una dinámica completamente distinta en el territorio frente a la parte ecológica, a la parte social, dentro de sus políticas. Y de hecho, me gustaría, bueno, anoté algunas cosas aquí para no olvidarme. Hay algunas inquietudes que vinieron mientras les escuchaba a ustedes, y va en cuanto a, por ejemplo, trabajando dentro de la comuna de Mangahuanta, que está justo en el corazón de Puembo, nos dimos cuenta que el suelo comunal ya casi es inexistente, ya no existe suelo comunal, existen muy pocos comuneros viviendo ahí y que están luchando de una manera increíble para poder mantener el poco suelo comunal que tiene frente a la inmobiliaria que está entrando y frente a los despojos que están viviendo, ¿no? Y esta agresión de contaminación auditiva por el aeropuerto, de esta tubería que se está haciendo para llevar agua a Calderón, tomando en cuenta que no hay agua potable dentro de algunas de las viviendas de los pocos comuneros que quedan en Mangahuanta, también la contaminación de polvo y, bueno, y toda la erosión que esto causa al llevar estas tuberías, ¿no? Y bueno, ahí comentábamos de que cómo puede ser posible que siendo suelo comunal y estando cerca de la comuna de Lumbicí, por ejemplo, que hay menos invasión, o sea, la invasión inmobiliaria está en la periferia de la comuna, pero no ha ingresado como ha ingresado en Mangahuanta. Entonces, ahí entra todo esto de que es muy difícil generalizar a las comunas dentro del pueblo Quitucara, sobre todo. Y creo que estas políticas y todas estas visiones que nosotros tratamos de hacer frente a todas las comunas debería manejarse de una manera particular, tomando en cuenta que hay comunas como la de Miraflores, que está en pleno parque metropolitano y que quizá esta invasión inmobiliaria está lejos todavía, o lo que hablaban de la comuna de Santa Clara de San Millán, que igual tiene otras dinámicas completamente diversas, el microtráfico, por ejemplo, o que tiene sus propios ojos de agua, conjuntas de agua, pero no tiene agua potable, bueno, y tantas cosas. Entonces, son esas inquietudes que nacen frente a este estudio de cómo estas políticas, cómo son las políticas externas de la comuna, dentro de las administraciones, pero también cómo se manejan dentro de cada una de estas comunas, ¿no? Que en algunos casos heredan los suelos comunales, en otros casos ingresan sin mayor riesgo ni nada, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias. Quisieras más reflexión de Flores Milos, Adquiel y Amparito. Bueno. Yo les propongo una cosa, tal vez algún comentario, pregunta, reflexión más, y les damos la palabra a los colegas panelistas. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión? ¿No? Bueno, entonces, sigamos en el mismo orden. ¿Te parece, Flores Milo, para reacciones a lo que dijo María, pero también a las preguntas, reflexiones de la compañera? A ver, nuevamente, volviendo a estos 4 elementos como clásicos para la definición de la comuna, que actualmente está en crisis, bueno, no actualmente, sino desde hace mucho tiempo atrás, propiedad y parentesco, que una comuna está constituida por relaciones de parentesco. Primero, la propiedad comunal ha venido transformándose desde finales o inmediatamente después del proceso de reforma agraria, ¿sí? Es decir, antes de la reforma agraria había comunas que se las conocía como comunas libres, ¿sí? O actualmente ya en el discurso de los años 80 de la perspectiva del movimiento indígena se conoce como comunas ancestrales. Entonces habían estas comunas ancestrales o libres antes de la reforma agraria, ¿sí? Y después de la reforma agraria se constituyen comunas a partir de este proceso, ¿sí? Y hay una multiplicación de comunas. En este periodo, entre el 64 y 73 de la reforma agraria, solo tomando el caso de Chimborazo, se pasa de alrededor de 300 comunas a más de 600 comunas, ¿sí? Entonces, la realidad de las comunas después de la reforma agraria es por lo menos esta doble forma, la forma ancestral y la forma moderna, vamos a decir, de las comunas, aunque ambas están regidas por la ley de comunas, ¿sí? Que le da una estructura concreta. Pero de la reforma agraria también quedan muchas acceso a la tierra que fue producto como asociaciones o como cooperativas.
Estas asociaciones y cooperativas entran en crisis en los años 70 precisamente, ¿sí? A partir de la crisis petrolera, ¿sí? En la segunda mitad de los 70 entran en crisis, el Estado ya no puede poner inversión como estaba poniendo en el primer periodo del Bombita Lara, se me acaba de decir el nombre, y por lo tanto entra en crisis porque las comunas, la actividad agraria en general y las comunas en concreto necesitan una fuerte inversión estatal. Sin esa no se puede entender la posibilidad de las comunas como realidad o como forma económica. Y estas comunas, algunas se transforman libremente en propiedades individuales y se constituyen en barrios. Pero la gran cantidad de estas comunas tiene esta paradoja. Se transforman en propiedad privada, es decir, o familiar, cada familia tiene escritura privada y solo queda como comuna un tramo, generalmente los páramos, o los bienes comunales como la casa comunal, la cancha y ese tipo de cosas, ¿sí? Y el resto ya es propiedad privada. Las cooperativas, a pesar que hacen esto, es decir, se reparten la tierra, ¿sí? Pero no se pasan a barrios, sino se pasan a comunas. ¿Sí? Gran cantidad de este proceso se dio en casi toda la sierra, ¿sí? Entonces, con este y otros elementos, por razón de tiempo, digamos, es que la realidad es imposible ya atender la realidad material de las comunas a partir de la ley del 37. Ya no es posible. Y lamentablemente, solo como anécdota, en los conflictos de minería que tenemos ahora por las concesiones mineras, muchos jueces desconocen o le dicen que una comuna no tiene derechos colectivos porque tiene propiedad privada, que ya no tiene propiedad colectiva. Y esa es la razón para decir esto ya no es comuna, por lo tanto ya no tiene derechos colectivos, ¿sí? Entonces, cuando actualmente las comunas o comunidades es un régimen de propiedad que agrupa a estas tres lógicas de propiedad, ¿sí? Propiedad comunal, propiedad individual o familiar y hasta propiedad pública. Por eso el concepto ya se amplía más bien al hábitat, es decir, en ese espacio donde toda la comuna desarrolla su actividad, independientemente de la forma de propiedad que haya sobre eso. Y esa es la que… Y para abarcar esta nueva realidad es que, obviamente no solo el movimiento indígena, pero sobre todo el movimiento indígena a finales de los 70 y todos los 80, pone como fundamento de lo comunitario el concepto de territorio, ¿sí? El territorio va más allá de la propiedad, ¿sí? Solo en algunos casos, en la sierra, como el caso de mi comuna, donde todo es propiedad comunal, pero sobre todo en la Amazonía, la propiedad se junta con la lógica territorial, el resto no, ¿sí? Para finalizar, y además la nueva realidad es que estos lazos de parentescos históricos que siempre han venido tratando los antropólogos sobre todo, actualmente las comunas ya no es eso. ¿Sí? Un poco en correlación con lo que decía la compañera, incluso el caso de mi misma comuna. En mi comuna ya existen, creo que 6 familias indígenas quichohablantes, pero de Cotopaxi. Entonces, si queremos definir a mi comuna que es comuna porque tiene lazos parentescos, ya no es así, pero sigue siendo común y además sigue siendo quichohablante, ¿sí? Y eso… Si vamos a las realidades de las comunas de Cayambe y de Imbabura, ahí con el tema de las florícolas, primero vinieron gente de la costa, ¿sí? Y luego vinieron colombianos, en toda la década de los 90 y los primeros del 2000, y después los venezolanos, que por razones de compra-venta, por razones de casamiento y todo lo demás, entraron a las comunas y son parte de las comunas, ¿sí? Entonces, todo eso complejiza la realidad de las comunas y por lo tanto estos viejos conceptos ya no funcionan, ¿sí? Pero se sigue manteniendo. Y finalmente, ¿cuánto hablan quichua en las comunas de Quito? Pues eso es una realidad distinta, ¿sí? Hay que dividir entre el uso y el habla del idioma. ¿Cuántos se identifican como indígenas? También es una realidad bastante compleja. En el caso, nosotros hace unos 5 años hicimos un experimento de censo de mi comuna, ¿sí? Y la primera fue preguntarles si se identifica como indígena o no. Y en ese primer intento, no recuerdo bien los datos exactos, pero eran como 36% se identificaba como indígena de mi común, ¿sí? En el segundo intento, no es que borramos, mantuvimos esa pregunta de si se identifica o no. Después aumentamos unas preguntas más, dijimos,
se considera, si se considera mestizo, usted además se considera que viene de una familia quichua, ¿y qué tanto? Entonces, sí, yo soy mestizo, pero vengo de una familia quichua. Sumando estas preguntas, ¿sí?, llegamos a cerca del 70% que tienen raíz quichua. ¿Sí? Entonces, ese modelo de censo que inventamos es un invento de un compañero de la comuna, que es un técnico en esta parte. Le haría bien utilizar al INE. Le haría bien muchas cosas al INE. Gracias, Flores Milo. Te doy la palabra, Zadkiel. Antes, quiero también dejarles plantear una pregunta que llegó por redes, que dice lo siguiente: ¿cuáles son las ventajas reales y concretas de ser comuna, frente y en relación con el Estado? Si le pueden también incluir alguna reflexión por ahí. Dale, Zadkiel, por favor. Los jurídicos propios para las comunas. Entonces, que muchas veces la victoria se termina construyendo en torno a la posibilidad de acceder al mismo beneficio del barrio. Lo de la ordenanza 102 finalmente termina siendo eso, ¿no? Que las comunas tengan un voto propio y que no sea el voto del barrio en el que podrían estar circunscriptas. O que en la Asamblea de Quito haya el curul, el puesto para el pueblo quitucara. Entonces, me parece que ahí, y justo de la mano de esa reflexión, sí creo que hay que pelear, digamos, por ejemplo, en términos de presupuestos participativos, sí creo que tienen que tener, por ejemplo, el voto como tuviera cualquier otra forma asociativa territorial que puede ser un barrio, pero también creo que tiene que tener instrumentos propios. Y a mí el sinsabor que me dejan generalmente los presupuestos participativos es que se terminan diluyendo en adoquinado. Entonces llegan $70,000 al barrio y es una cuadra de adoquinado, porque más uno no dimensiona lo caro que es la obra pública hasta que está ahí. Cuando sí creo que en el caso específico de las comunas debería existir dos rubros de presupuestos participativos, uno sí para infraestructura, porque también el adoquinado dignifica, pero también uno para innovación social, como la forma fashion de decir que haya proyectos justo en lo que tú dices, ¿no? Para el rescate de la memoria, para el rescate de la cultura, para la promoción de la organización, de la asociatividad, entre otras cosas, que también son cosas que se tienen que fondear. No es lo mismo, digamos, solo llamar a la asamblea porque sí, poner un parlante, un micrófono y porque sí, a tener fondos para hacer ese tipo de cosas. Y eso generalmente no existen espacios para pelear esos recursos. Entonces me parece que sí, hay que pelear, digamos, las condiciones frente a lo normado, lo existente, pero hay que pelear, digamos, unas normas diferenciadoras específicas. Lo otro, estoy absolutamente de acuerdo en todo. Sin embargo, sí creo que hay una labor que podría ser importante, y eso creo que es una pelea a nivel nacional, insisto, es a nivel COTAD y Lotus. O sea, sí creo que ahí necesitamos una categorización que nos permita a los GATS, que así como sale suelo de protección, suelo agrícola, suelo multiuso, suelo lo que sea, que nos salga suelo comunitario, pero tal vez un apellido más ahí que salga suelo comunitario comunal o alguna cosa así. O sea, algo que especifique, digamos, cuál es cada vez más, para que pueda también de la mano de eso tener más seguros de protección y posiblemente pelear algunas medidas entre comillas afirmativas. Saliendo un poco ya del debate, yo no hice la política de primera infancia, pero sí me comprometo a pedirle a la Secretaría de Inclusión que revise eso. Eso es una política interna y lo puede haber hecho UNICEF o quien sea, y a la final nosotros tenemos que aprobar eso. Entonces sí creo que habría una disposición ahí de que se puedan incorporar algunas observaciones que no sabría por qué no se acogieron en su momento. Respecto a lo que sea la compañía, yo también conozco muy bien el caso de Mangahuantag. El caso de Mangahuantag es el caso prolongado por décadas de la lucha contra las haciendas, ¿no? Porque hoy por hoy también quien vendió la mayoría de terrenos que pasaron a convertirse en estas grandes urbanizaciones era el dueño de la hacienda de hace 80 años, sus hijos, sus nietos. Entonces, realmente es de esa lucha, digamos, la que persiste. Y el caso de Mangahuantag, sobre todo, debe ser anecdótico en términos que tiene del Club Arrayán. Es un club cuya inscripción anual vale $10,000 al año, en plena comuna, donde muchos de estos niños salen a buscar pelotas de golf porque les dan $2 o $3 por cada pelota que recuperan del río. Y eso es, digamos, ¿qué? Del río contaminado lleno de pelotas de golf. Entonces, es un caso, digamos, muy particular, pero siendo muy particular creo que ejemplifica para mí las dos grandes contradicciones que hoy las comunas en Quito, pienso, usted que es vecino, podría decir, especialmente las que están en la ruralidad y especialmente las que están del lado del Valle de Tumbaco, es el vivo y puro asedio inmobiliario.
Yo creo que hoy por hoy lo que ha frenado la expansión inmobiliaria en el Ilaló, más allá de las normativas, ha sido que sí hay, digamos, unas formas ahí organizativas que también les ponen un freno, porque si no, Dios te pague, o sea, les regalamos la montaña entera. Y la otra forma, digamos, que es la más estructural, que creo que es justo lo que pasa en las comunas más urbanas, como las de Calderón, tal vez exceptuándole a Llano Grande, que es lo que pasa en la comuna aquí Santa Clara, que es la que pasa en Marcos Pamba, etcétera, es que más bien ahí sí hay una destrucción o un golpe a las comunas desde la lógica del empobrecimiento de los territorios, ¿no? O sea, donde ahí sí, digamos, la gente lo que quiere es, digamos, salir porque pese a estar a 15, 20 minutos de Carondelet, que es el caso de Santa Clara y San Millán, a la final es un territorio cruzado por un sinfín de desigualdades que por sí, digamos, la historia de la comuna tal vez no alcanza para retener a la gente, ¿no? Entonces creo que ante esas dos cosas, digamos, tanto a las que están expuestas a los ataques del capitalismo, digamos, como las que están expuestos a los ataques del capitalismo, pero representado en la expansión inmobiliaria, lo que nos falta es dos cosas, insisto, como cuerpos normativos propios que determinen para mí, insisto, tres cosas: suelo y todo el valor del suelo, la comercialización o traspaso de ese suelo, sea a través de la herencia o no, y la tercera cosa, que para mí viene, digamos, de la mano de sostener las comunas, es pensar en un tercer momento de las comunas, que ya no son las ancestrales, que ya no son las producto de la reforma agraria, sino que son las comunas, insisto, como territorios productivos. Yo creo que la posibilidad del sostenimiento de las comunas es, digamos, un renacer en lo productivo, y sí creo que ojalá lleguemos a tener programas, sean municipales o nacionales, que nos permitan armar eso, ¿no? Yo alguna vez decía un compañero, de hecho en Mangahuantag, tradición marxista, que las comunas son el soviet ecuatoriano, y él lo manejaba en esos términos, y me parecía interesante. Me parecía la verdad interesante, digamos, pensarle eso como unidades productivas, y eso es meterle plata. Creo que metiéndole mucha plata a las comunas podríamos hacer que incluso la distinción entre barrio y comuna no sea solo la coexistencia, sino el rol productivo de pequeños territorios insertos en una circunscripción más grande que pueden ser las ciudades, las parroquias. Eso creo que es, digamos, lo que nos está faltando muchísimo. Y lo último, respecto a la pregunta de cuál es la ventaja de ser comuna después de esto, yo creo que, no sé si la palabra es la ventaja, pero creo que hay, digamos, gratificación en la dignidad de toda la historia recorrida. O sea, yo insisto, la historia de Mangahuantag para mí es clarísima, es las 5 generaciones oponiéndose a la misma familia. Recién les metieron un muro en la mitad de una calle, 2 vecinos sacaron un video, y el nieto del dueño de la hacienda que se partió para hacer esa comuna les metió un juicio de $90,000 a un compañero que trabaja cuidando una hacienda y a una adulta mayor de 78 años de hecha cargo de sus 3 nietas. O sea, ¿qué posibilidades tienen de dar esa disputa en los reales? Casi ninguna. Entonces, para mí no sé si hay una ventaja como tal, pero creo que hay mucha dignidad en esa historia de resistencia, y sí creo que hay también muchísima posibilidad en que las comunas puedan convertirse en una discusión de un nuevo modelo urbano en la ciudad. Gracias, Adquiel. Amparito. Bueno, yo quería hablar como Universidad Salesiana y también como Cátedra UNESCO, porque me parece que este espacio, bueno, ha salido un montón de cosas muy interesantes, muy complicadas, muy complejas, realidades crudas, como lo último que cuenta Adquiel. Pero lo que creo es que deberíamos también lograr como una cercanía mucho más grande entre comunidad y universidades. En este caso, la Salesiana yo creo que tendría toda la disponibilidad de trabajar directamente, como en el caso de arquitectura, por ejemplo, con las comunas, de manera que la universidad pueda aportar algo también, y no solamente organizar debates, discusiones como esta. Y lo mismo la Cátedra UNESCO, que puede ser un espacio muy interesante para reflexiones, eventos, etcétera. Entonces, bueno, eso, no sé si Cevitas quería por ahí mismo, ¿no? Sí, solamente cerrar, con eso terminaste, Amparito, ¿sí? Sí, agradecerles, son las 5:30, un poquito más de las 5:30, muchas gracias por el tiempo. Este es un primer conversatorio sobre temas de pueblos indígenas en contextos urbanos o en la ciudad,
Y bueno, les adelanto desde ya que desde la cátedra se está pensando en un seminario permanente, ¿sí? De tener ciclos de conferencias, charlas, conversatorios mensuales sobre diferentes aristas, ¿sí? Porque esto, o sea, hoy día hemos trabajado una pequeñísima parte de la problemática, pero también está el tema de educación, está el tema de circuitos económicos y pueblos indígenas en el contexto urbano, el tema de salud, género, violencia, como decía Zadkiel. Bueno, hay muchas aristas desde donde discutir la problemática de pueblos indígenas en los contextos urbanos y les llegará la información. Muchísimas gracias por la presencia y Doris tenía un algo…